De la hora, porque como dijo el pastor saliendo de este mensaje, tengo que correr así a predicar en la iglesia en inglés y quiero estar consciente de eso, pero a la vez quiero, si Dios me permite, darles algo que sea de bendición. Filipenses capítulo 4, ahí como están bien ahí sentados. Voy a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay verdura alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, bendiga tu palabra en esta noche. Usa, Señor, esta reunión, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Tu pueblo ha estado tratando de seguir adelante y hemos visto tu mano. Pero, Señor, ahora estamos unidos por la primera vez en 2 años, se puede decir, Señor. Y queremos, Señor, que estos días sean usados por ti para hablar a cada corazón, Señor. ¿Cómo necesitamos escuchar de ti? ¿Cómo necesitamos poner nuestros ojos de nuevo en ti, Señor? Bendiga tu palabra, salva al que no es. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Una de las cosas que vemos por medio de las Escrituras, o sea, a través de las Escrituras, entendemos quién es el enemigo que tenemos como cristianos. Y vemos sus artimañas. La Biblia nos enseña cómo reconocerlo. Está en la Biblia, está escrito. Vemos ejemplos de personas que confrontaron al enemigo, o sea, el diablo, Satanás. Podemos ver Génesis capítulo 3, no vamos a ir ahí, pero en Génesis capítulo 3 todos sabemos la historia de que llegó ahí la serpiente y engañó a Eva, la convenció, ¿verdad?, de ser más sensible a la voz de él que a la voz de Dios. Y después, ¿cuántos problemas? Y los problemas siguen, porque entró el pecado. Vemos por otro lado que el Señor Jesucristo, cuando Él vino, el segundo Adán, la Biblia lo reconoce como el segundo Adán, que cuando Él tuvo un encuentro con el mismo enemigo, los resultados fueron diferentes. En Mateo capítulo 4, cuando Él termina un ayuno en el desierto de más de 40 días, el enemigo llega y trata de convencerlo. Pero nuestro Salvador no fue sensible a la voz de Satanás, fue sensible a la voz de su Padre. Él decía vez tras vez que él y su Padre siempre estaban en la misma página, estaban en un acuerdo. Él siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Dios aún mismo lo dijo del cielo: me complace mi Hijo. Él ha hecho todo lo que yo le he pedido. El enemigo entiende que tú y yo, como hijos de Dios ahora, que tú y yo tenemos una vida en la cual es muy distinta, es muy diferente a lo que éramos antes. La Biblia nos enseña que cuando viene a morar el Espíritu Santo adentro de nosotros, ese Espíritu comienza a transformar nuestras vidas. Comienza a mostrarnos cosas y la razón que nuestras vidas son cambiadas porque estamos ahora sensibles a la voz de Dios. Por la Biblia reconocemos los espíritus, reconocemos qué es de Dios y qué no es de Dios, porque Dios nos ha dado un libro para poder discernir en lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Antes de conocer a Dios pensábamos que lo malo era bueno y lo bueno era malo, y ahora sus ojos han estado abiertos. Pero esto no pasa nomás así. Esto pasa porque nuestros ojos están en el Señor. Amén. Nuestros ojos permanecen en Él. Y una de las cosas que el enemigo sabe, porque la Biblia dice que el enemigo es astuto.
La Biblia nos da muchas descripciones de quién Él es. No les voy a leer todos, pero solo unos dos aquí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una descripción de su estrategia. Es importante entender que Dios nos deja saber la estrategia del enemigo. Mira, yo siendo ex militar, una de las cosas que nos enseñan en el entrenamiento es que tenemos que reconocer al enemigo. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo. ¿Por qué? Porque somos guerreros. La Biblia dice, espiritualmente hablando, nosotros estamos en una guerra espiritual. Otro versículo dice, hablando y dando descripción del enemigo, dice, no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. O sea, el diablo, estratégicamente hablando, usa intimidación, infiltración y insinuación. O sea, él te convence a ti que tú tienes algo contra mí y me convence a mí que tengo algo contra ti y por medio de las insinuaciones. Por ejemplo, ¿qué quiso decir con eso? Eso nunca es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no está inseguro. Amén. Pero el enemigo trata de traer desánimo. Tú y yo, antes de ser cristianos, antes de recibir a Cristo, teníamos un enemigo. Y no enemigo porque Él lo declaró, era enemigo de nosotros porque nosotros lo declaramos. Porque la Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tú y yo, con la vida que vivíamos como incrédulos, declarábamos que Dios era nuestro enemigo. Teníamos un enemigo, pero no era cualquier enemigo, era un buen tipo. O sea, Él buscaba el bien de nosotros, aunque nosotros no lo entendíamos. Intentábamos escondernos de Él y no queríamos escuchar de Él, porque no queríamos que alguien estorbara la vida que estábamos viviendo. Pero una vez que uno recibe a Cristo como Salvador, las cosas cambian. Amén. Ahora no tenemos un enemigo, tenemos tres enemigos. La Biblia dice en Corintios, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. O sea, como cristiano tenemos la carne, sabemos el mundo y el diablo, y vienen contra nosotros. Y la mente del diablo es desviarnos, por supuesto, es sacarnos de la voluntad de Dios. Y la única manera para poder lograr eso, tiene que quitarnos los ojos de Dios. Y comienza a traer distracciones. Y comienza a traer situaciones, porque el diablo trabaja con circunstancias, todos nosotros sabemos eso. Y porque a veces somos medios débiles espiritualmente hablando, y porque no hemos madurado, no vemos que Dios usa circunstancias, usa situaciones difíciles, porque la Biblia dice claramente que Dios tiene la habilidad de encaminar algo que es malo hacia algo bueno. Amén. Pero por la inmadurez a veces de nosotros no lo vemos así. Y el diablo ahí es donde se aprovecha. Se aprovecha cuando tú y yo estamos desanimados y deprimidos a veces, o molestos, o sorprendidos, y lo que comienza a pasar es que uno como creyente de repente se deprime. Yo sé que no todos se deprimen, pero hay de los que se deprimen y de repente, como que eres cristiano y estás deprimido, entonces estás más deprimido porque eres cristiano y no debes estar deprimido. Amén. O sea, te deprimas más. Porque soy cristiano, no debo de estar deprimido. Cuando estoy molesto, ¿cómo es que estoy molesto otra vez? Y me molesto más porque me molesté. ¿Sí o no? Así es. Y nos comenzamos a golpear. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce, tenemos expectativas y esperamos más de nosotros mismos. Y ahí es donde llega el enemigo, comienza a trabajar nuestras vidas y comienza a engañarnos. Y hermanos, escuchen bien, tenemos que identificar esto. Tenemos que entender que el enemigo que tenemos, la meta es esta simplemente. La meta no es sobreestimarlo ni superestimar el enemigo. Mi enemigo, tengo que yo estar equilibrado y entender quién es, dónde está, pero a la vez estar muy seguro en Cristo Jesús. O sea, mis ojos están puestos en Jesús. Amén. Pero estoy consciente de que Él existe.
No lo voy a faltarle el respeto, o sea, ignorarlo como que no existe. No, sí existe. Sí existe. Y entiendo que comparado a mi Dios, no puede contra Dios. Entendemos eso, lo vemos en la Biblia, que se somete a Dios y que no hace nada de acuerdo al libro de Job si Dios no le da permiso. Entendemos todo eso. Pero sin embargo, a veces lo tomamos a la ligera y permitimos lugares o situaciones en nuestras vidas donde le damos entrada al enemigo. Él sabe que no puede destruir nuestra salvación, pero sí puede destruir nuestro ánimo. Sí puede destruir el ánimo. Y lo que puede, mira, la Biblia dice, por eso Pablo dijo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Decía Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. O sea, Dios nos dice, hey, mantén tus ojos en mí. Yo soy la razón por la cual debes de vivir. Yo soy la razón por la cual cuando te despiertas en la mañana y te das cuenta que estás vivo, estoy despierto porque Dios quiere que yo esté consciente de Él. Y de eso se trata la vida. Como cristianos entendemos eso por la Biblia, que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y cuando entendemos eso y mantenemos nuestros ojos en Él, entonces nuestras vidas son transformadas. Podemos regocijarnos, como dice, y otra vez os digo, regocijaos. Uno ve eso y dice, ¿cómo es posible regocijarse cuando las cosas no van bien? Porque mis ojos están en Jesús. Yo no tengo que figurar por qué están pasando las cosas. Yo no tengo que estar tratando de buscar una solución por un lado que no tiene que ver con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que yo necesito. Es la predicación de la palabra de Dios. Es el ambiente de la obra del Señor. El estar involucrado en tanto leer mi Biblia como ganar almas, como venir a la iglesia, como caminar con Dios a solas. Todas esas cosas Dios los use para formarme y hacerme esa persona que solo Él puede hacerme. Amén. Por eso, gloria a Dios por las conferencias. Amén. Porque necesitamos predicación. Amén. Necesitamos escuchar una vez más. El problema que tenemos, hermanos, que muchas veces descansamos en las bendiciones. Y una vez que esas bendiciones ya no están, ya no estás. O sea, miramos las bendiciones y Dios nos dice, sí vas a tener bendiciones y sí hay promesas, pero en la bendición y las promesas te animan, te fortalecen, pero no pongas tus ojos nomás en lo que te he dado, pon tus ojos en el que te los dio. Amén. Porque bendiciones vienen y van. De repente me está yendo bien, de repente Dios me va a dar algo y de repente me lo quita. Y Dios dice, nos encuentra desilusionados y desanimados porque ¿cómo es posible que Dios me ha quitado esto? ¿Qué hice yo? Y Dios está diciendo, no hiciste nada. Lo que yo quiero es que tú estés consciente que tus ojos no deben estar en lo temporal. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Pon tus ojos en mí. Amén. Amén. Así es. Mantén tu corazón hacia mí. Estás aquí con un propósito. Amén. No descansas en la bendición, descansa en el que dio la bendición. Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba, dice ahí en donde estamos, en Filipenses, dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, vive agradecido. Tú y yo sabemos de dónde Dios nos alcanzó, hermanos. Amén. I don't deserve to be here. Right. ¿Qué estoy haciendo yo aquí?
En verdad, gracias Dios. Amen. Gracias Dios que porque aún yo no siendo 100% entregado, me usas. Eres. Oh, yo estoy 100%. Come on. Oh, yo tienes tus momentos donde sí estás, pero también a veces estás en automático. Amen. Ya aprendiste la rutina. Tengo que ir a la iglesia, es tiempo, ya es estilo de vida. Y no estoy diciendo que eso es malo. Tenemos que, de vez en cuando vamos a estar un poco caídos o lo que sea, pero no deberíamos de vivir ahí. No deberíamos de vivir ahí que nomás voy a llegar porque ya lo esperan de mí. No, la Biblia dice que cuando estoy desanimado, pon tus ojos en el Señor. Él tiene la habilidad de poder levantarme, de poder fortalecerme, de poder darme ser lo que me falta, ánimo que me falta. Yes. Amen. Tantos cristianos desolucionados y les preguntas, cuando mueres, ¿dónde vas a pasar al cielo? ¿Y eso ya no tiene un impacto? ¿Eso ya no tiene un impacto? No, ¿se te ha olvidado de donde Dios te alcanzó? ¿Se te olvidó qué mereces? ¿Se te olvidó que al final de todo vas a estar en el cielo, en un lugar donde nadie muere, donde no hay cáncer? Amén. En un lugar donde nadie mienta, donde nadie engaña. Amén. En un lugar donde Dios te va a dar a ti un cuerpo nuevo. Amén. Yo quisiera un cuerpo nuevo. En un lugar donde todos nos amamos y todos nos respetamos y nadie me está cuestionando qué quiso decir con eso. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, una clima que tú y yo no merecemos, hermanos. Pero vamos a estar ahí para toda la eternidad de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Si eso no me inspira, si eso no me saca de mi desánimo y estar desilusionado, hermano, escúchame bien. No estoy diciendo que no te puedes desanimar de vez en cuando. Cosas pasan, dolores suceden, gente muere, dificultades, gente se enferma, todo eso. Sé y Dios sabe que somos seres humanos y pacientemente trabajan con nosotros. Pero no deberíamos de vivir allí. Amén. Sí tenemos momentos. Dice, en esto pensar. La paz de Dios es una condición del corazón. Escuchen eso, la paz de Dios es una condición del corazón que excluye las circunstancias. Las excluye. O sea, las circunstancias no tienen que ver nada con la paz de Dios. Amén. Solo tienes que ver las circunstancias de nuestro Salvador y cómo vivió y todo lo que sufrió. Pero sin embargo, nunca perdió su enfoque. Siempre la mirada en la cruz. Siempre pensando en la única cosa que no tenía. Y sabe, la única cosa, Él tenía todo. Él en el cielo tenía todo. Solo una cosa que no tenía. Tú y yo. Y dejó todo lo que tenía para venir a la tierra para obtener la única cosa que no tenía. Nosotros. Amén. Se encuentra él en el jardín. La Biblia da una descripción de que gotas de sangre. Que el estrés estaba tan exaltado, tan fuerte. Y unos dicen, pues ¿qué tenía? ¿Temor del dolor o porque lo iban a cruzar? No, nada que ver. Él ya sabía lo que era el dolor físico, ya desde entonces ya lo tenía bien olvidado. Dice la palabra de Dios que se comienza a orar y a hablar con el Padre. Y yo sé que la Biblia no lo dice y no lo podemos encontrar y yo no estoy pretendiendo tratar de añadirle algo a la Biblia, pero hermanos, escúchame bien. Yo me imagino que ahí está Dios el Hijo hablando con Dios el Padre, y por primera vez en su historia, en su vida, cuando hablaba con su Padre, no miraba a su Padre, porque delante de él estaba esperándole el infierno. Y esa presión, y por eso es posible que no tengo que yo vivir sin ti.
Y sintiendo la ira de Dios que ya se acercaba, que venía sobre él, el que iba a dar su vida por nosotros. Y en ese momento aún con sus emociones sintiendo, porque era 100% hombre, pero es 100% Dios. Amen. Y con todo eso viniendo sobre él, y le habla con el Padre, lo leemos y el Padre dice, adelante. Por eso estás. So Dios el Padre le da la espalda a él, para no tener que darte a ti la espalda después. Amen. That's right. Good. Y yo no sé, a mí a veces me da vergüenza de pensar que eso no afecta mi vida diaria. Me da vergüenza de pensar que no me doy cuenta de qué tan, no estoy agradecido, o sea, no estoy agradecido. Amen. Soy un mal agradecido. No estoy agradecido que Dios ha hecho esto para mí. Mira, Dios vino, dio su vida por mí. Y después ahí en el versículo 8 dice, y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguno, algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo por años yo miraba eso y pensaba, pues tengo que mirar eso pues en otros, para mantenerme bien con otros. Encuentra algo bueno en alguien. Pero la verdad es, lo que tú y yo estamos oyendo en esto pensar, está diciendo, piensa en Jesús. Amen. Porque es el único que cualifica aquí. Amen. Jesús es el único Amen. verdadero. Jesús es el único honesto. Jesús es el único justo. Jesús es el único que es puro, que es amable, que tiene buen nombre. Amen. O sea, piensa en Jesús. O sea, está diciendo, pon tus ojos en Jesús. Tú y yo nos encontramos desilusionados y dice el apóstol Pablo, dice, si alguna cosa es digna de alabanza en esto pensar, o sea, consume tus pensamientos con el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por ti. El Evangelio es poderoso, no solo para salvar al perdido, pero es poderoso para levantar el ánimo del creyente. Amen. O sea, el Evangelio debe de ser parte de tu personalidad. Amen. Amen. ¿Quién soy? La Biblia dice que estamos en Cristo Jesús, estamos escondidos en Él. Estamos, escúcheme bien, Él es el que está en nuestra vida, el Evangelio, el poder. Mira, el mundo es una mentalidad del aquí, el ahora. La carne es un deseo de dirigir su propia vida, como la religión. El diablo trabaja para destruir nuestro gozo y paz, acusándonos y prosiguiéndonos. Y hermanos, les recuerdo, somos salvos. Amen. Cuando yo estaba en la marina, a veces íbamos al alto mar y andábamos sin ver tierra una vez 4 meses. Y me acuerdo de esos 4 meses, una de las cosas que pues se ponían pues un poco ansiosos, ¿verdad? Los marineros, los marines, y querían llegar a tierra, querían ver la tierra de perdida. Y puro mar. Y cuando ya el capitán decía, ya vamos a regresar al puerto, depende de donde andábamos. Y cuando se acercaba uno a la tierra, primero se podía ver los montes en una distancia. Y de repente se acercaba más y podías ver otros barquitos, ¿verdad? Pero cuando ya estabas bien cerca a llegar al puerto donde iba a estar donde te iban a recibir, en el caso mío, siempre andaba yo en un portaaviones. Se acercaba uno y había estas cosas que se llaman boyas, en inglés buoys. Y básicamente es un aparato grandísimo con un número, y esas boyas flotan sobre el mar, pero abajo del mar están conectados con una ancla que los permanece en ciertos lugares. Y están estratégicamente puestos para que cuando llegue el nave encuentra que hay un camino donde esa nave tiene que estar en medio de las boyas. Y si sigue ese camino va a llegar exactamente donde debe llegar
para poder llegar al puerto seguro. De vez en cuando, el que estaba sobre el timón, que no estaba poniendo atención, se desviaba un poquito y en vez de estar entre los bueyes, pasaba sobre una. Y cuando pasaban sobre una de esas boyas, lo que pasaba es que se hundía por el peso del barco, del nave. Y cuando uno miraba eso, estando arriba viendo eso, todos corríamos hacia atrás del barco porque queríamos ver que cuando pasáramos y después que ya el barco ya no estaba sobre ese buey, saltaba directamente y ¡fum! Era impactante, todo el agua saltaba y pues porque ya no estaba el peso sobre esa boya, y era algo, pues nos entreteníamos, ¿verdad? No había nada más. Y la idea es esta, de que mientras el nave estaba sobre esa boya, estaba hundida, pero porque estaba conectada al ancla, una vez que la presión pasaba por ahí, regresaba a su lugar para hacer su trabajo. Y hermanos, tú y yo de vez en cuando nos pachurran, nos hacen sentir como nada, nos humillan. Y sin duda nos humillaron un poco con esta pandemia, como iglesias. Decíamos que nunca iban a cerrar la iglesia y nos cerraron. Decíamos que jamás iba a haber un sábado donde no salimos a ganar almas y de repente no hay ganar almas. Yeah. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y tristemente no todos regresaron. Yo no sé cómo está su iglesia, pero no todos regresaron. Unos se quedaron hundidos. Jamás van a resucitar. Han decidido que no vale la pena. Yeah. Pero le doy gracias a Dios que después de todo hay unos retos. Amén. Hay unos que todavía tienen ánimo, todavía tienen celo, todavía quieren ser algo para el Señor, hermano. Y tú ya debemos entender que Dios no ha terminado con nosotros. La obra del Señor Dios todavía tiene su mirada sobre nuestras iglesias. Todavía hay almas que alcanzar, todavía hay gente que necesita el Evangelio. Y el cristiano debe mantener sus ojos en el Señor y dejar que Dios nos enseñe cómo le vamos a hacer en la siguiente etapa. Amén. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. La Biblia dice que Él está trabajando delante de nosotros. Ha mandado su ángel delante de nosotros. Él ya tiene todo figurado. Amén, así es. Pero tenemos que mantenernos los ojos en Él, confiando en lo que Él está haciendo, creyendo que Él no ha terminado, porque aquí estamos, hermanos. Y mantener ese ánimo, mantener ese espíritu, mantener nuestros ojos en el Señor, entendiendo que sí tenemos un enemigo, pero entender que no podemos, la meta no es sobreestimar ni superestimar el enemigo, solo estar equilibrados y dejar que el Señor se encargue. Amén. Gloria a Dios. Dios está haciendo grandes cosas. Amén. Acabamos de tener nuestro día del amigo, tuvimos 33 salvos. Amén. Nos gozamos. Dios hace la obra, hermanos. Ahora tenemos nuevas familias para discipular, trabajar con ellos. Gente que para ellos la iglesia apenas está comenzando. A ellos no les importa que la existencia no es igual que era el año pasado. Amén. Ellos no están mirando, ay, mira, ya la persona tal ya no está. Lo único que ellos saben es que soy salvo. Amén. De Dios, y me encanta la palabra de Dios, y me encanta la predicación, y esto de ganar almas, cómo se hace, y enséñame, ayúdame. Amén. Quiero aprender. Amén. Y cuando vemos eso, hermanos, a nosotros que tenemos tiempo, ¿tú crees que eso no inspira? Amén. Hechos capítulo 11, y termino. Hechos capítulo 11. Se levanta una iglesia en Antioquía. Ustedes ya saben la historia, no tengo que darles todos los detalles, no vamos a leer todo el capítulo. Y esta iglesia es histórica. O sea, ustedes que han estudiado la Biblia saben que es una iglesia clave en cuando se inició la iglesia de Antioquía. Y fue clave porque esta iglesia
era la primera, se puede decir, una de las primeras iglesias que se levantó, donde había gente en esta iglesia que fueron alcanzados, que antes de ser cansados no tenían nada de conocimiento del cristianismo. Hasta esta fecha había gentiles que recibieron a Cristo, como Cornelio, y estas personas fueron salvas. Pero escúcheme bien, como el etíope, eran gentiles, pero tenían algo de conocimiento de la Biblia. Amen. La Biblia dice que conocían algo. Pero aquí en esta iglesia se va a levantar esta iglesia con paganos, o sea, gentiles, personas que tenían variedades de multitudes de dioses. So, ellos van a escuchar por primera vez que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Que no se acepta que hay variedades de dioses. No es que cada quien decide quién es Dios. Dios decide quién Él es. Amen. Como lo que estamos pasando el día de hoy. Gente piensa, pues no, pues tú decides quién es tu Dios, yo decido que es mío, tú no me molestas, yo no te molesto. Pero en verdad, si lo piensas bien, no tiene sentido eso. Para nada. Te puedes imaginar a alguien llegándote contigo y diga, quiero escribir tu biografía, quiero escribir tu biografía. Y si alguien te dice eso, tú dirás, pues está bien, pues ¿cuándo quieres hacer la entrevista para que te hable un poco de mi vida? Y la persona te dice, no te preocupes, no tenemos que hablar, yo te voy a decir quién eres. Estás pensando, ¿cómo que tú me vas a decir quién soy? El único que sabe quién soy yo. Amen. Si quieres saber mi vida, yo te tengo que describir mi vida. No te preocupes, yo voy a decidir quién eres. Qué absurdo. Ridiculous. Pero sin embargo, aceptamos que gente diga, yo voy a decidir quién es Dios. Vamos. Pues Dios nos ha dejado una Biblia para decirnos quién es. Amen. That's right. No es para que tú inventes quién es Dios. Amen. Dios dice, aquí estoy, este es quien soy yo. Y nos ha dejado la Biblia, y escuchen bien, y aquí en esta iglesia se levanta y gente así comienzan a ser salvos. Hey. La iglesia en Jerusalén escucha esto y están bien impactados y wow, tenemos que ver esto y digo, vamos a mandar a Bernabé, vamos a mandarlo para que él le vea y los anime, para que sigan adelante, y mandan a Bernabé. Y dice en 11:22, dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregado al Señor. Amen. So, él llega, y si tú lees todo el capítulo, y no tenemos tiempo para leerlo todo, pero te darás cuenta que gente es salva. En este capítulo se habla de el discipulado, se habla de servir a Dios. Más adelante en el capítulo 13 se habla de misiones, Amen. se habla de la oración, se habla del ayuno. O sea, todo lo que es una iglesia estaba en esta iglesia. Tenía multitud de ministerios. Tenían diferentes, la gente ni podía figurar quién son, decían, pues estos quién son. Ellos no estaban acostumbrados que una variedad de personas de diferentes regiones formaron un grupo y no sabían ni cómo llamarles, porque hasta la fecha los grupos que se juntaban religiosas, todos tenían algo en común, o sea, eran de la misma ciudad, tenían la misma raza, tenían el mismo Dios, pero aquí una variedad de personas de multitud de lugares forman una iglesia y dicen, pues ¿quién son estos? Y por primera vez dicen, no, pues son cristianos. Sí, y en medio de todo esto, con todas esas cosas pasando, mandan a Bernabé. Porque Bernabé tenía sus ojos en Jesús. Y ya que les digo una cosa, sin ánimo no hacemos nada. Amen. Y el ánimo viene cuando los ojos están en Jesús. Amen. ¿Te imaginas? Alguien te invita a comer un estilo buffet.
y tienen la carne asada está ahí, los frijoles están ahí, el arroz en otro plato, la salsa por acá y un plato de sal. Y tú pudieras, si quisieras, comer los frijoles así solo, el arroz, la carne, aún la salsa, pero sal. La sal es para darle sabor a todo lo demás. Right. Un poquito de sal solo. Ahora sí, salta. Y así es el ánimo. Tú lees tu Biblia sin sal. A ver cuánto tiempo duras leyendo la Biblia. Tú vienes a la iglesia sin sal. A ver cuánto tiempo permaneces. Tú ores sin deseo de orar. A ver cuánto tiempo ores. Tú ganas almas sin ánimo. A ver cuánto tiempo duras ganando almas. O sea, todo lo que se nos pide hacer no se puede hacer si no hay ánimo de hacerlo. Y ese ánimo viene del Señor. Los ojos en Jesús, llenos del Espíritu Santo, o sea, controlado por Él. Manda a Bernabé y dice, ¿sabes por qué tenemos que mantener los ojos en Jesús? Porque hay muchos alrededor de nosotros que no tienen sus ojos en Jesús. Necesitan ver a alguien con sus ojos en Jesús. ¿Qué estás viendo? Pues estoy viendo a Jesús. ¿Qué estás viendo? Pues deja ver dónde está. Vamos. Let's get back to it. Vamos a mantenernos. Tenemos una razón por la cual el vivir. Amen. Yo no sé, pero yo en mi casa vamos a hacer lo posible para mantener el ánimo, pastor, y me voy a mantener con gente que me anima como tú, pastor. Amen. Y pastores aquí como Luis Parada, que me anima. Y varios otros de ustedes, pastor Carrillo, muchos de ustedes son mis amigos, y cuando vez que los miro y veo sus obras me inspiran. Amen. Porque sé que estamos en la misma guerra, en la misma lucha, y gloria a Dios que ustedes permanecen y yo permanezco, y Dios va a hacer algo con nosotros. Amen. Porque somos más que vencedores. Así es. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga, Señor, tu palabra, Señor, enseñada en esta noche. Bendiga al predicador que sigue, Pastor Carlos. Ayúdame en este momento a poder ir a la iglesia y ayudar a ellos. Te amamos y te necesitamos. Muchas Quizás la razón que tenemos nuestra vista en tantos otros lugares que nos convienen es que a veces una sola mirada a Él nos da vergüenza. Me pongo a pensar en esa ocasión en que llevaban a juicio al Señor Jesús de el sumo sacerdote. Y la tercera vez que canta el gallo, los ojos de Jesús encuentran los ojos de Pedro, quien acababa de negarlo. Una mirada a Él disipa toda duda, todo temor, toda confusión, todo desánimo. Oh Señor, nos has pedido de una manera determinada a no darte una mirada casual, sino una manera determinada quitar nuestros ojos de todo lo demás y fijarnos en ti. Tú eres suficiente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Matt Torres. Gracias por hablarnos. Sigue obrando en el nombre de Cristo. Amén. Tremendo. Gloria al Señor.
Mi hermano sugieres, vamos a estar tomando esta noche ofrenda